Vamos a la discusión. Gracias por estar, Raúl Timerman, con nosotros. Yo lo que me pregunto es si esto es serio, porque ayer un grupo de diputados de la oposición salió a pedir el juicio político del presidente de la República por interferencia en lo que está decidiendo la justicia en cuanto a Cristina Fernández de Kirchner. Hoy sale un oficialista, tal vez el jurista más importante que tiene el kirchnerismo, Raúl Zaffaroni, a plantear este tema del indulto. ¿Esto tiene seriedad? ¿Es un entretenimiento político? ¿Cómo lo interpretás vos en medio de la situación económica y política que está viviendo la Argentina? Bueno, en principio te diría que todo lo que ocurre es verdad, digamos, ¿no? Acá en el tema del indulto, yo no creo que Cristina acepte un indulto. Cristina, las características de Cristina, su posicionamiento político, su actitud ideológica, consecuente, no la veo aceptando un indulto. Y sería ella casi no igualarse con Videla, digamos. No va a aceptar un indulto, eso creo que no lo va a aceptar. Está en una posición totalmente diferente en este momento. En este momento se da una situación muy extraña en el país. ¿Por qué? Un gobierno que venía sin rumbo y que no se sabía si iba a llegar al final de su mandato ordenadamente, Cristina Kirchner es la que decide poner un timonel a cargo. Yo te diría que es casi lo que en un régimen parlamentario significa poner un primer ministro. Y aparte, fíjate, ella es presidenta del Senado, él es presidente de la Cámara de Diputados, Massa. Del Parlamento, digamos, surge la decisión de colocar un superministro. La realidad es que hoy, en medio de mucha incertidumbre... Vos decís taxativamente que a Massa lo pone Cristina. Indudablemente, sin el aval de Cristina, Massa no estaría donde está. Massa, digamos, luchó mucho por llegar a esa posición, digamos, tenía el aval de Máximo, tiene una excelente relación con Máximo, y yo creo que Cristina, en medio justamente de este proceso judicial, si se le desmembra el gobierno, digamos, si entramos en una hiperinflación, ella se encuentra en una posición muy débil. Y yo creo que determinó que Massa sea el hombre que lleve adelante un determinado proceso, y con cada una de las medidas que toma Massa no forman parte del bagaje ideológico que ha soportado al kirchnerismo históricamente durante sus 12 años de gobierno. Perdón. Una sola cosa déjame agregar. El 65% de la sociedad, del electorado, quiere cambio y el 35% quiere continuidad. No todos la misma continuidad, algunos la continuidad con mejoras, pero el 35% continuidad, el 65%... Eso no es cambio de situación, claro, es cambio de gobierno. Cambio de gobierno mirando el 2023. Perdón, un momento aquí. Déjame el punto sí, pero final, quiero hacer un paréntesis. No se cierra esto. Dale, termina. Porque Cristina me quiero quedar puede representar el cambio. Quería llegar a ese punto. Como están dadas las cosas hoy, Cristina se puede poner en la persona que no representa es ya el cambio. Yo creo que ya es el cambio, Cristina. A ver, la reacción, esa es la discusión que yo quiero tener con vos política. Lo que no hizo Alberto hasta ahora, lo termina decidiendo Cristina, e incluso por encima de lo hasta ahora conocido en materia económica explorada por el kirchnerismo, lo que no significa que en este momento de la historia la vicepresidenta considera que hay que llevar otro tipo de medidas de otro sesgo ideológico económico. Hablo de la economía, ¿no? Tal vez no las recetas que estábamos acostumbrados más a escuchar de quien hoy es gobernador de la provincia, antes ministro de Economía, último gran ministro de Cristina en términos de poder, Kicillof, y hoy tienen una mirada más de la economía más abierta. Yo insisto, no es novedad, por ejemplo, que el ministro de Interior, Guado de Pedro, se ha reunido con gobernadores de todo color político, con empresarios de todo tipo. ¿Ya no es el cambio hoy, Cristina? No, Cristina, la posición de Cristina respecto a Sergio Massa es déjenlo trabajar. Es verdad que Sergio Massa debe anticiparle cada una de las medidas importantes que va a tomar, conociendo las características de Cristina y lo que ha pasado anteriormente.
Pero no, yo creo que llegado el momento electoral, Cristina puede representar el cambio respecto a lo que se está haciendo. Es un momento de muchísima incertidumbre. No hay que tratar de construir certezas. La incertidumbre es incertidumbre. Puede pasar A, B o C. ¿Cuál es el escenario que yo veo hoy? Si todo sigue normal, todo sigue normal significa que llegamos con paz social al momento electoral. Eso significa que todo sigue normal. Eso sería la normalidad posible. Así es. Yo creo que va a haber un espacio opositor y un espacio oficialista. Quizás no estén conformados exactamente como están conformados hoy. Indudablemente cuando... Esto es un poco más largo de explicar, pero bueno, quizás no estén conformados iguales. ¿Cómo veo hoy la posición de Cristina? Yo Cristina la veo fortaleciéndose en la provincia de Buenos Aires, tratando de retener la gobernación de la provincia de Buenos Aires, ya sea con Axel Kicillof o con Martín Insaurralde. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, desde el punto de vista operacional, está un poco intervenido. Lo de mínima es el kirchnerismo afirmándose en la provincia de Buenos Aires, en su alianza con Massa, que es la otra pata con territorialidad en la provincia. Ella, candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires, 2 candidatos a presidente, ella iría en ambas boletas como candidata a senadora. Se va a poder eso. Pero viste que hay un juicio en el medio, seguramente va a haber una sanción y uno de los pedidos es inhabilitación de cargos públicos. Sí, bueno, está bien. ¿Esto significaría que Cristina no se puede presentar el año que viene? Pero sabés que la sentencia no es definitiva, que ella puede apelar. Primero, no hay sentencia todavía. Estamos hablando todo sobre lo que el fiscal que para el primer trimestre del año que viene tendríamos sentencia. No hay sentencia. Esperemos la sentencia. Pero después, no te olvides que Carlos Menem, la última vez que se presenta senador, ya tenía sentencia firme de la Corte. Todavía no tenía... Carlos Menem falleció senador y condenado. La Corte dice eso, no había sentencia firme y a pesar de la condena puede ser candidato. Eso es lo que le dijo la Corte a Menem. Paremos un segundo. Malena quiere hacer una pregunta desde hace rato, se anota Luis también. Sí. Y después vamos a hablar de este tema de tal vez las coaliciones no lleguen como estamos viéndolas hasta ahora. Pero eso vamos después. Bueno, igual es clave eso, porque Raúl, vos siempre hablas de cartas, ¿no? Las cartas que tiene Cristina. Obviamente este escenario de un peronismo fragmentado le sirve a la oposición porque es esa la clave para, como sucedió con Mauricio Macri. Ahora, ella ya utilizó la carta de Massa. Vamos a suponer que Massa no funciona como ministro político / económico. ¿Qué otra carta tiene Cristina para poder mantener a frente de todos? Massa va a funcionar. ¿Cómo? Massa va a funcionar. Massa va a funcionar. Sí, Massa va a funcionar. Porque vos fijate que Massa está planteando con un énfasis y con una característica diferente y con otra espalda política. Massa es un hombre que se ha presentado a elecciones en el 2013 en la provincia de Buenos Aires contra el Cristina Eterna, contra Martín Insaurralde, le gana las PASO por 5 puntos y la general por 12 puntos. Digamos, después... Y sistemáticamente se presentó a elecciones. Es un hombre con espalda política, que no tiene Alberto, que nunca se presentó a elecciones, que no tenía Guzmán, que venía de una universidad norteamericana, y que no tiene Batakis, aunque Batakis es una militante... No, y aparte Raúl tiene... O sea, tiene otro peso político. Vamos de a uno, Sergio Massa no se va a dejar doblegar. Ahora, el manual, vos lo sabés muy bien, en el mundo entero se gana o se pierde elecciones si sos oficialismo gobernando, siendo un buen gobernante, resolviendo los problemas de la gente, no los problemas de los políticos. Hasta ahora lo que estamos viendo es que están tratando Massa de resolver los problemas económicos. Ahora, el principal soporte de la alianza gobernante, que es Cristina, solo sus problemas es lo que le interesa resolver. Pero lo que vos decís es que Massa le van a pasar la factura. Es verdad. Le van a pasar la factura. Y además... ¿Quiénes? La ciudadanía argentina. Ahí la ciudadanía argentina. Disculpen, estamos hablando en afirmativo, son opiniones.
yo tengo una mirada diferente. Yo creo que cualquiera que analiza un poco la composición de gobierno sabe que el timón lo tomó Cristina. Yo no creo que lo tenga Massa. Yo creo que Massa está ejecutando lo que en convivencia con ella acuerda, porque si no, hubiese sido Massa de entrada, no hubiese existido Batakis. Y porque aparece Cristina en escena, porque Alberto evidentemente no pudo, Raúl. Pero mi punto es cómo queda esto públicamente valorado. Pero digo, no en la política o en el análisis de nosotros, sino si la gente... ¿Cómo queda valorado? Si la calle valora esa se va a situación resolver o no. electoralmente, digamos, no Claro, se va a resolver en la justicia. Ese es el otro campo. Digamos, toda esta contienda que se está dando entre el fiscal y la figura de Cristina, que aparentemente es un tema jurídico, es un tema político, y ambos lo plantean política. El fiscal, el alegato del fiscal no es un alegato normal de la jurisprudencia, es un alegato totalmente político. Y la defensa que hace Cristina en esa instancia es una defensa política. Va a ser seguramente diferente cuando ella tenga derecho a hablar en el juzgado. Ahora, lo que vos estás planteando es, Cristina se corre, pero espérate, porque lo que vos estás, para repasar y volver al eje. Dale. Lo que vos estás planteando es que Cristina se corre de la incidencia directa de su posición sobre la economía, dice, ahora es el turno de que haga Massa. Y decís que a Massa le va a funcionar. ¿Qué le va a funcionar? ¿Massa va a ordenar la economía? Digamos, yo creo que Massa, fíjate las cosas que está haciendo. Fíjate que ocurre otra cosa. Cristina ha desviado tanto la atención que no se habla de las acciones de gobierno. Bien. ¿Eso crees que es adrede? No, eso no te lo puedo decir. No, en medio de este... No tengo certeza de decir esto es así, esto es así, eso... Te describo qué está ocurriendo. A mí en general me molesta mucho cuando veo un programa conducido por alguien y el que conduce empieza haciendo un editorial emitiendo opinión, cuando yo quiero ver la información, quiero ver qué está pasando después que me dé su interpretación y yo tendré la mía. Yo no tengo, no sé si es adrede, lo que digo es, la agenda hoy la puso Cristina. Hoy Cristina está en el centro de la agenda, hay una cantidad de movimientos sociales, de grupos de la CGT, de algunos gobernadores, digamos, de algunos intendentes que están generando un clima para movilizaciones, piquetes, demostración en la calle de que hay una defensa de la posición de Cristina. Ahora, cuando vos vas espérate, vos es interesante lo que estás planteando. Vos estás diciendo que Cristina perseguida tapa Massa ajustando. Pero abrí la heladera y... No, pero digo para sintetizarlo en pocas palabras y que la gente que está mirando la tele vas al entienda lo que estás planteando. Vas al súper. Está haciendo los ajustes muy inteligentemente. Está bien, pero vas al súper o abrir la heladera y hay otra realidad. ¿Qué te importa, Cristina, cuando abrís la heladera? Es un problema de Cristina, el de Cristina. No es mi problema. No es el problema de miles, millones de argentinos que se están muriendo de hambre y el país entero está discutiendo si corresponde que el fiscal le dé, no... Que lo resuelva Cristina y sus abogados. Está bien, pero ese es un problema que lo tiene que resolver Cristina y sus abogados, no el país. Es razonable que vos pienses eso. Es razonable que pienses eso. Que lo piensan millones de argentinos. Lo siento, lo siento. Espera, Cristina Luis, es la única separemos los enojos personales del análisis político. Discúlpenme ambos. Separémoslo, porque estamos dando información. Yo estoy dando opinión también. Vamos a bajar a tierra y vamos a transformarlo en algo periodístico. Digo, ¿hay alguien de oposición que pueda capturar aquel electorado que dice, mira, no llegó a fin de mes, yo ya te di el voto de confianza cuando ibas a negociar con el Fondo Monetario y dijiste que esa era un condimento para que la economía se ordene, yo acepté que mi paritaria estuviera quizás por detrás un año más de la inflación o emparejándolo, yo acepto la quita de subsidios, acepto. Y estoy hablando de clase media trabajadora. Te cuento. ¿Quién se lleva a ese decepcionado? Si hoy hubiera paso, hace una semana, digamos, si hace una semana hubiera habido pasos, lo que yo te voy a describir qué hubiera ocurrido en un proceso que viene de quién le gustaría a usted que sea presidente, qué sé yo, hasta los candidatos más votados, elegidos para conformar las PASO por espacio y finalmente presentadas las PASO. Estas son las PASO, estos son los candidatos de cada uno de los espacios. Juntos por el Cambio.
Patricia Bullrich, 13% del electorado, Mauricio Macri, 10% del electorado, Horacio Rodríguez Larreta, 7% del electorado. Los 3 candidatos radicales suman 6,5 más o menos. Hoy no aparecen electoralmente. El día de las elecciones los radicales van a tener votos. Pero el ala dura de Juntos por el Cambio suma 23 puntos. Y el ala blanda suma 13 puntos, 7 más 6, digamos. Eso es por Juntos por el Cambio. O sea, 36, 37 en conjunto, más o menos. Así es. ¿Y Milei? ¿Lo estás incluyendo en algún lugar? Pará, ya voy a llegar. Milei es el último. El que le sigue es el Frente de Todos. Hace una semana pasa algo que no pasaba antes. Rutinario. Es decir, después que Massa es nombrado superministro, antes, ¿cómo era la situación? Cristina tenía 17 puntos, Alberto 7 y el resto muy poco. Una vez que entra Sergio Massa, Cristina se potencia, tiene 20 puntos. Alberto se cae, tiene 4 puntos. Massa 4, Daniel Scioli 3,5. El ala dura 20, el ala más blanda 12. Digamos. Hoy se ven las alas duras. Hoy lo más vistoso son las alas duras. Y pasa lo mismo con Javier Milei, que está solo, pero pues ya empezó a tener internas. Pero es el área. Se ha caído. Javier Milei había llegado a 19, daba la impresión que el mes siguiente iba a estar en 20, pero pasó a 17 y ahora está en 15. Pero eso fue por el movimiento de, y esto es por el movimiento de Cristina. ¿Cómo? Eso fue, digamos, ese electorado que pierde Milei. ¿A dónde va? Perdón, no. ¿Dónde van los de Milei? ¿Dónde va el voto que baja de Milei? ¿A Frente de Todos o a Juntos por el Cambio? No es que cayó, es que pensaron que iba a crecer más. Yo te voy a decir cómo se llega a esta conformación. Claro, eso. A medida que avanzan los meses, el porcentaje de votantes que tuvo Alberto presidente empieza a aumentar el porcentaje de esos votantes que dice que la gestión de gobierno es mala o muy mala. En la última, en esta que te estoy relatando, el 38% de los que votaron a Alberto Fernández presidente dice que la gestión de gobierno es mala o muy mala. 38 del 48% que sacó Alberto Fernández son 18 puntos netos. Esos 18 puntos los perdió el Frente de Todos. Tiene 32, 33, digamos. No están los 18 exactos, pero, digamos, debería ser el objetivo. Ubicar esos 18 puntos que el Frente de Todos perdió. La mayoría de esos, 1 de cada 4, te diría, 1 de cada 5, los perdió porque son cristinistas, porque no están de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno. Y un porcentaje pequeño, pero un porcentaje que construye para Milei, prácticamente de cada 4 votos que se le fueron a Juntos por el Cambio a Milei, 1 se le fue del Frente de Todos a Milei. O sea, Milei tiene una construcción, claro, no existía antes, mire, el 2019 ese espacio era inexistente. Ahora, entonces, párate, porque vos me tenés... Pará, una última cosa, hay solo 7% que dice ninguno de esos. O sea, que se vayan todos o qué sé yo. No, 7, quiere decir que en la oferta está hay 9% que dice no sé, perfecto, no tengo decisión. Perfecto. Hoy por hoy, entonces. Esa es la situación hoy por hoy. Entonces, lo más visible es halcones contra halcones y vamos viendo qué pasa con los palomas de cada uno de los sectores alrededor. Ahora, vos decís algo. Decís, por ejemplo, a Massa le va a funcionar. Decís, pensemos que tal vez las coaliciones no llegan de la misma manera que están planteadas hoy. Y yo te sumo. El otro día en el Consejo de las Américas, la verdad que el discurso de Massa y el de Horacio Rodríguez Larreta casi que son el mismo discurso de proyecto de país. Faltó, no faltó, el embajador americano. El embajador americano dijo, muchachos, ¿por qué no hacen la alianza, la coalición hoy mismo? Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿tolera la Argentina halcones contra halcones? O sea, Cristina versus Macri. ¿Y qué va a pasar con los otros que, a ver... En una cosa Carrió tiene razón.
dentro de Juntos por el Cambio hay un sector que no ve con malos ojos lo que está queriendo hacer Massa. No. Bueno, vamos a eso. Dos cosas. Primero, en los focus group que hacemos con Sheila Wilker todos los meses, son votantes blandos de Juntos por el Cambio, votantes blandos del Frente de Todos. Votante blando del Frente de Todos es alguien que vota Frente de Todos, pero no se declara kirchnerista. Votante blando de Juntos por el Cambio es alguien que vota, pero no se declara macrista. Es decir, son los que hicieron ganar a Macri y después hicieron ganar a Alberto. Son los que pueden cambiar. No son los duros. Te puedo contar de los duros también después. Con esos hacemos un juego de darle figuritas con los políticos. Y le decimos, agrúpenlos por afinidades ideológicas. Bueno, aparece Patricia Bullrich Macri con Javier Milei. Ya sabemos por qué están faltando las figuritas, las tiene Raúl Timerman. Dicen que las figuritas del Mundial están faltando. Pero una pavada, dale, seguí. Sí, estas son de los políticos. Sí. Es un álbum más grande. Sí, son figuritas más difíciles. Después hay cercanía entre lo que percibe la gente, no quiere decir nosotros medimos opinión pública, percepción de la gente. Hay una cercanía entre Horacio Rodríguez Larreta, Sergio Massa, Daniel Scioli, hay una cercanía hasta Alberto Fernández. Y después Morales, hay una Manes. Cercanía. Morales, Manes. Sí, Morales, Manes, el radicalismo, esos sectores. Y después hay una cercanía entre Cristina Kirchner, la Cámpora y los sectores de izquierda. Los sectores de izquierda y algunos sectores de la CGT, algunos dirigentes de la CGT. Eso es lo que la gente percibe. ¿Qué pasa? Yo de todos los que escuché hablar respecto a la manifestación de la CGT y posterior, el más inteligente me pareció Facundo Moyano. Me pareció el más lúcido, el más claro. Yo vengo de estar en 3 países que son parlamentaristas. Italia, Bélgica, Francia. Totalmente diferentes los 3, pero sistemas parlamentarios. Los gobiernos, las coaliciones de gobierno se forman después de las elecciones, no antes de las elecciones. Es decir, el que gana las elecciones, si no tiene mayoría, dice, convoca a formar un gobierno de coalición, excepto Macron, que por primera vez de la Quinta República no tiene mayoría en el Parlamento y está gobernando solo. Vamos a ver cómo le va. Pero se forman después de las elecciones, cuando ya se saben los porotos de cada uno. Acá la alianza se formó antes de las elecciones. En los dos casos, Cambiemos, ¿no? Se formó antes de las elecciones, el Frente de Todos antes de las elecciones. Cuando tienen que gobernar, ellos se prepararon para ganar las elecciones, no para gobernar. Te quiero hacer hincapié en este estudio que está buenísimo, porque vos haces por sector de partido, entonces vas a los blandos que pueden cambiar. Y uno se pregunta, ¿en función de qué puede cambiar? Con la situación económica que tenemos, lo inmediato que se me ocurre a mí es que seguramente por una cuestión de bolsillo, pero te lo quiero preguntar, ¿es la economía lo que puede marcar la diferencia? Bueno, y ahí es una de las frases inteligentes de Facundo Moyano. ¿Por qué los políticos argentinos, en lugar de juntarse con un proyecto electoral, no se juntan con un proyecto de país? Yo creo que hay mucha gente que podría incluso coincidir en una cantidad de cosas enormes que hoy están en coaliciones diferentes respecto a un proyecto de país. Bien, ahora, ¿vos crees que eso es posible antes de la elección? No se está haciendo. Veamos qué pasa. Yo creo que por eso mi pregunta es la siguiente, Raúl. La tensión social puede llevar a una salida de ese tipo. Si hay tensión social. Ahora, si se llega al plan Massa de llegar tranquilos al año que viene, no habría tensión social. ¿Y si no hay tensión? Entonces yo digo, esos reagrupamientos pueden darse previamente a las elecciones con el tiempo que falta, o ya hay que esperar a que haya unas elecciones más o menos como ahora y eventualmente se den después, porque después hay que ver lo que pasa, ¿no? Yo creo que esta vez previamente. Creo, pero hay que ver cómo evolucionan las cosas. Nosotros vamos a medir. ¿Vos crees que estos movimientos... Párate, déjame que pregunte, porque vos crees que estos movimientos tipo Urtubey, tipo Schiaretti y Facundo Manes,
tipo lo que pasó el otro día en el Council of America, tipo lo que denuncia Carrió de... A ver, Gerardo Morales es gobernador de Jujuy, aliado con el Frente Renovador, y no se rompió esa alianza de ninguna manera. O sea, vos decís que se marcha a una cosa así, a lo mejor. ¿O es un deseo tuyo? Yo tengo un deseo, mirá, yo hice hasta 4º grado siendo Perón presidente. Es más, yo hice primero, inferior y superior con Evita Viva. Pero hasta 4º grado con Perón presidente. Yo agarré mi cuaderno, un hijo mío me dijo, mirá papá, las cosas que hacían en 4º grado. Entonces agarré mi cuaderno y había un dictado. 4º grado, yo tenía 9 años. El dictado decía, la Universidad Obrera. ¿Para qué es la Universidad Obrera? ¿Qué necesitan las fábricas en la Argentina? Obreros especializados, ingenieros de fábrica. Voy a otro que era un copiado. Segundo plan quinquenal, la industria y el campo. 4º grado. Se hablaba de la actualidad, de lo que pasaba. Y daba la impresión que Argentina podía llegar. Hoy sería un escándalo por adoctrinamiento en la mayoría de los programas de televisión de la Argentina. Por fascismo hoy sería. Todo sería un escándalo, pero yo te digo que en Italia era pasaba lo otra mismo con Mussolini. Con todos los problemas que tenía. Es más, mis padres estaban en el PC, eran antiperonistas, y yo estaba al principio, cuando era muy chico, en la clandestinidad viví. O sea, eran antiperonistas. Pero yo ahora mirando la historia de la República Argentina, lo que ha pasado, la revolución del 55, el golpe cívico-militar del 76 y el estado que estamos ahora. Ahora la Argentina tiene 40% de pobreza, un proyecto de 90% de inflación, 1.200.000 planes sociales. No era la Argentina que en ese momento uno pensaba que se estaba construyendo. Pero hablando de nuestro contexto y nuestra sociedad actual, en donde creo que los últimos puntos de consenso público han sido los de salud pública por el COVID y la incertidumbre que representaba para los gobiernos, ¿no? Gobernadores, etcétera. Mi pregunta es, vos hablás de planes de desarrollo, de planteos concretos. Cuando uno escucha el planteo de los economistas que acompañan a Massa y el planteo de los economistas que asesoran a Larreta, son muy parecidos en términos de lo que hay que hacer. Solo que uno ahora tiene la lapicera, conjunto con Cristina, con Alberto Fernández, pero es Massa, de poder concretarlo. Si le sale bien, es número cantado entonces lo que estamos planteando. No, porque existen las creencias aparte. Aparte de los hechos, existen las creencias. Hay gente que cree que Cristina es culpable y hay gente que cree que Cristina es inocente, pero es una creencia, digamos. Y en un proceso electoral también existen las creencias. De ese sesgo que vos estudiás, que es el que cambia, ¿eh? No estamos hablando de los radicalizados. Vos fijate una pregunta. Vamos ahora porque los núcleos duros existen. Los núcleos duros en general se oponen a ese proceso. Una pregunta que nosotros hicimos hace 2 meses es, bueno, este tema de Macri o Cristina, ¿estaría usted de acuerdo en que se jubilen políticamente Macri y Cristina? Es decir, que se vayan de la política, desaparezcan de la política. 40% dice no. 24 de ese 40 son cristinistas. No están dispuestos a que se vaya Macri a costa de que se vaya Cristina. 16% son macristas. No está dispuesto a que se vaya Cristina a costa de que se vaya Macri. Forman un núcleo duro de 40 puntos. O sea que son protagonistas inevitables de la política que viene los dos. Es. No hay manera de correrlos. Una cosita más. En lo que vos decís de que están los que creen que Cristina es inocente y los que creen que que Cristina es culpable. Yo creo que también hay una gran corriente que cree que corruptos son los dos, pero es mejor el mío que el de enfrente. Seguramente, mirá, leyendo
el otro día se cumplió un aniversario del fallecimiento, el nacimiento de Aldo Camarota. Aldo Camarota era la revista Ilocada, eran los Tato Bores, las cosas de Tato, deben ser los gorilas, deben ser. Aldo Camarota decía, la política es como limpiar vidrios. Estés del lado que estés, la mugre está del otro lado. Nos quedamos con eso. Raúl Timerman, gracias por haber venido. Nos vamos ahora. Gracias, Raúl. No, al contrario, gracias a ustedes. Espero no haberlos aburrido. No, es muy interesante cómo separas vos el electorado. Es interesante. Y hay que ver la ñata contra qué lado del vidrio tenemos en el próximo encuentro.